InShot, un programa de edición de video gratuito para teléfonos. InShot, al igual que CapCut y Jotcut, nos ofrece herramientas muy buenas las cuales podremos utilizar para crear un video sumamente profesional. El siguiente programa de edición de video para teléfonos que vamos a recomendar es InShot. InShot es un programa gratuito para teléfonos, la verdad muy profesional, muy fácil de usar ya que es súper intuitivo. Esta es la pestaña principal de InShot. Para comenzar un nuevo proyecto es súper sencillo, lo único que tenemos que hacer es darle acá en donde dice video y se nos abrirán todos los videos e imágenes que tenemos en nuestro dispositivo. Elegimos con el cual vayamos a trabajar, en mi caso es este de acá, lo seleccionamos. Se podrán dar cuenta que el mismo programa de edición nos brinda la oportunidad de un tutorial básico de cómo funciona, así que vamos a darle en OK y aquí ya tendremos nuestro video. Fíjense que hay una pequeña marca de agua, pero seguido de la palabra InShot hay como una X en miniatura. Lo que tenemos es que darle ahí, ok, fíjense que aquí nos dice eliminar marca de agua y anuncios. Tenemos la opción de comprar InShot Pro, que es la versión paga, pero también lo podemos eliminar gratis solamente viendo publicidad. Ok, listo, ya mi marca de agua está totalmente eliminada y al igual que Jotcut, aquí tenemos diversas opciones como por ejemplo texto, emojis, música, filtros, etc. Lo bueno de este programa es que las opciones tienen prácticamente el mismo nombre, se parecen mucho, así que no va a ser muy difícil de entender y por ende muy difícil de producir un video profesional dentro de esta app. Ok, ya sabemos, entonces vamos a comenzar añadiendo un video por encima de este. Para eso nos vamos a la opción de Pit, se nos va a abrir nuestra galería nuevamente y ahora yo voy a elegir por ejemplo esta imagen que está acá. Excelente. Una vez que tengo ya la imagen, fíjense, recuerden ustedes que podemos colocarla más pequeña, más grande, podemos jugar con el tamaño. Yo en mi caso lo voy a colocar mediano y lo voy a llevar a la esquina. Perfecto, excelente. Ahora, lo que voy a hacer es darle en aceptar, excelente, y ahora voy a añadir un texto. Le damos en texto y nos va a dar la oportunidad de escribir lo que queramos. Le voy a escribir, por ejemplo, hola y listo. Perfecto. Ahora, ¿cómo hago por ejemplo si quiero cambiar la fuente de mi texto o algo por el estilo? Para eso lo que tenemos que hacer es darle acá en donde sale como un lápiz. Esa opción significa editar o modificar. Le damos, bien, y aquí nos van a salir estas diferentes opciones. Para cambiar la fuente nos tenemos que ir acá en donde sale la letra A en mayúscula y en minúscula. Y aquí tendremos muchas fuentes que podemos elegir para nuestro video. En mi caso voy a elegir esta de acá. Excelente, le doy en aceptar y listo, ya tengo la fuente que yo quiero. Igualmente con los colores, nuevamente le damos en el lápiz y le damos acá en la paleta de colores. Y aquí podemos elegir el color que nosotros queramos, en mi caso lo voy a colocar amarillo. Perfecto, bien, y ya tenemos nuestro texto del tamaño deseado, con la fuente deseada y con el color deseado. Bien, ahora le damos en aceptar y vamos a colocar una música, por ejemplo. Bien, en este programa es distinto porque aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, la opción de grabación, que es, por ejemplo, si nosotros queremos grabar una voz que va a estar por encima de nuestro video en tiempo real, el programa nos da esa oportunidad. En efectos, es por ejemplo si le queremos añadir un efecto a nuestra voz que ya viene por defecto en el video. Y en donde dice más música es por si nosotros queremos añadir un audio externo que ya tengamos preparado para nuestro proyecto. Bien, al igual que el programa de Jotcut también tendremos filtros. Por ejemplo, acá vamos a darle en filtro. Bien, y tendremos muchísimas opciones que podemos elegir para darle una mejor apreciación visual a nuestro video. En mi caso yo no voy a poner ninguno. Ok, excelente, perfecto. Y tenemos otras opciones como por ejemplo adhesivos, en donde aquí podemos añadir más texto, más detalle y pues acá los famosos emojis. En este caso son distintos, tienen animaciones. Yo voy a colocar este, lo voy a colocar por acá. Bien, ok, más grande, lo voy a dejar ahí, perfecto. Bien, y como se podrán dar cuenta, la verdad es un programa muy intuitivo, súper fácil de usar, súper fácil de entender. Bien, para hacer un recorte es exactamente igual. Llevamos nuestra marca de tiempo justamente a la parte deseada en donde vamos a recortar y nos vamos en donde dice dividirse, ¿ok? Inmediatamente se nos va a seleccionar la parte que queremos eliminar. Fíjense que el mismo programa ahí nos va diciendo de qué manera podemos recortar y pues el mismo programa nos va guiando cómo podemos editar nuestro
nuestro video por primera vez. Eso es genial, ya que nos brinda la oportunidad de aprender de una forma más intuitiva y poder dominar más rápido este programa. Ok, una vez que tengamos seleccionado la parte que queremos eliminar, le damos donde dice borrar. Y listo. Fíjense que acá nos da otro tutorial. Esto es increíble, de verdad yo lo recomiendo mucho. Le damos en OK y listo. Ya tendremos nuestro video exactamente como lo queremos. Aquí tenemos más opciones que podemos jugar, por ejemplo velocidad, animación como mostramos en CapCut y pues volumen, cortar, efecto de voz, etcétera. Pero lo cierto es que es un programa súper intuitivo, para nada difícil de entender, y que acá podemos editar videos ya sea para TikTok, para Reels, para Shorts, videos horizontales para YouTube, etcétera. Pero lo cierto es que sin importar que un video sea vertical o que sea horizontal, acá lo podremos editar y les aseguro que va a tener un resultado increíble. Para exportar nuestro video es exactamente igual que en Jotcut. Le damos acá en donde dice guardar. Se nos va a abrir esto en donde tendremos la oportunidad de elegir la resolución, la tasa de fotogramas y el formato. En mi caso yo lo voy a dejar en 1080, en la tasa de fotogramas lo voy a cambiar a 60 fps y le doy en guardar. Y listo, mi video comenzará a exportarse. Ok, una vez exportado, este programa también nos brinda la oportunidad de compartirlo directamente por WhatsApp, por Instagram, por YouTube, TikTok, Facebook, etc. Pero si no queremos hacer nada de eso, le damos acá en el icono de una casita. Y listo, nuestro video quedará guardado en galería. Si queremos editar nuestro video, ya sea porque cometimos un error o algo, lo único que tenemos es que volver a video y aquí quedará nuestro proyecto guardado. Lo seleccionamos y listo, aquí está el proyecto tal cual como lo habíamos dejado. Y eso, mi gente, sería el programa de InShot, un excelente editor de video gratuito para teléfonos.